Buenas noches, doctor Elguero, doctora Giovanni y compañeros. En este video voy a realizar la demostración de una evaluación de la progresión de la anestesia a nivel sensitivo, motor y de cambios hemodinámicos. A su vez, también, en una segunda parte, voy a explicar cómo se evalúa la regresión de este bloqueo en esos tres niveles y las escalas que podemos usar para evaluarlo, sobre todo en la unidad de recuperación post-anestesia. Debemos recordar que en una anestesia, el paciente se somete a cambios hemodinámicos inducidos por el bloqueo del sistema simpático. Estos cambios van a estar reflejados en la hipotensión y la bradicardia principalmente. Entonces debemos vigilar los signos vitales relacionados con estas dos alteraciones. Para la hipotensión debemos vigilarla con un tensiómetro, el cual nos va a dar el valor de la presión arterial del paciente. Debemos medir la presión inicial y monitorearla a lo largo del proceso quirúrgico. En esta ocasión se va a usar un tensiómetro como aparato para poder medir la presión arterial del paciente, el cual arroja el siguiente valor. Otro parámetro que debemos vigilar es la frecuencia cardíaca, ya que el paciente puede hacer bradicardia. La frecuencia cardíaca puede ser monitoreada mediante un oxímetro de pulso, el cual va a estar colocado en el dedo medio de una de las manos del paciente. Este oxímetro de pulso no solo nos permite ver la frecuencia cardíaca, sino también la saturación de oxígeno, el cual es otro parámetro que también debemos vigilar a lo largo de todo el procedimiento quirúrgico, y debemos anotar su valor al final para que pase a unidad de recuperación post-anestesia. Esto ya lo vamos a comentar en la segunda parte. En este caso, el oxímetro de pulso me muestra los siguientes valores. También es importante realizar una evaluación clínica del paciente, valiéndonos de nuestro estetoscopio, mediante el cual podemos realizar la exploración de los latidos cardíacos, vigilando su normalidad, el ritmo de estos y las características. Debemos recordar que los latidos cardíacos deben ser normales, y ante el mínimo cambio debemos buscar la alteración que está causando ese cambio y corregirla para evitar que el paciente se someta o tenga complicaciones. Luego que hemos realizado la evaluación de los cambios hemodinámicos en el paciente, vamos a realizar la evaluación del progreso del bloqueo sensitivo. Esta se va a realizar con apoyo de los dermatomas. Los dermatomas son áreas del cuerpo en las cuales, al inducir un estímulo, se va a ver reflejado el nivel de bloqueo del paciente. En palabras simples, induciendo un estímulo en esta zona podemos ver a qué nivel ha llegado la anestesia, sobre todo cuando hablamos de anestesia raquídea. Como sabemos, en la anestesia raquídea, la evaluación por dermatomas es muy importante, ya que para cirugía abdominal, por ejemplo, nosotros tenemos que ser cautelosos al momento de escoger el nivel. Este debe llegar en promedio de T5 a T6, por ejemplo en el caso de cesáreas. Si queremos una cirugía abdominal en un nivel más bajo, podemos llegar a T8 y T9. En el caso del miembro inferior, basta con llegar a T12. Y, por ejemplo, en una cirugía perineal, basta con llegar a S1. Debemos recordar que la dosis del medicamento, la características del mismo, la posición del paciente, la edad, entre otros factores, van a influenciar en el nivel al que se llega en cuanto a anestesia. Para la exploración del bloqueo sensitivo me voy a apoyar con una aguja estéril y por medio de la misma voy a realizar ligeros pinchazos a nivel de los dermatomas. Los dermatomas a explorar en esta ocasión son los dermatomas principalmente a nivel de L1. Recordemos que por debajo del L1 se realiza el bloqueo. Entonces, a nivel de L1 se realiza la exploración en la región anterior de la pierna. Estimulamos al paciente y le preguntamos las características de su sensación. Si el paciente responde que la sensación es intensa, entonces veremos que el bloqueo se encuentra incluso por debajo del L1. Pero si el paciente nos refiere
sensación, significa que hemos llegado el bloqueo a ella. También es importante vigilar los dermatomas del nivel torácico. Los dermatomas del nivel torácico pueden explorarse en el abdomen, en la cara anterior, estimulando con la misma aguja en el abdomen bajo T12, T11, T10, T9 y así sucesivamente. La exploración de los dermatomas va a estar guiada por el siguiente gráfico. Una vez hemos verificado los niveles de bloqueo del paciente, es importante también preguntar por la parte motora. En cuanto al movimiento, para evitar movimientos no esperados durante la cirugía, se le va a preguntar al paciente por movimientos espontáneos, si pudiera mover o flexionar las piernas, principalmente foco de atención cuando hacemos un bloqueo de este tipo, un bloqueo raquídeo. Y si no lo pudiera hacer, significa que se ha alcanzado el bloqueo motor. En esta segunda parte voy a realizar la explicación de la evaluación de la regresión del bloqueo, principalmente basándonos en dos escalas. La primera es la escala de Bromage. La escala de Bromage nos permite ver el grado de bloqueo motor en el que se encuentra el paciente después de realizar el procedimiento quirúrgico. En este caso, este score va a estar numerado del 1 al 4, siendo 1 un grado de bloqueo del 0% y el 4 un bloqueo completo del 100%. El paciente, obviamente, se va a encontrar con la anestesia en un grado de bloqueo motor completo, es decir, del 100%, que en la escala de Bromage se refiere a la incapacidad de flexionar la rodilla y de flexionar el tobillo. Luego le sigue el grado de bloqueo incompleto, el cual simula un porcentaje del 66%, el cual se refiere a la incapacidad de flexionar la rodilla, pero que tiene la capacidad de flexionar el tobillo. Para la evaluación del mismo, vamos a pedir al paciente que flexione la rodilla. ¿Pudiera flexionar la rodilla, por favor? Vuelva a su estado inicial. ¿Pudiera flexionar el tobillo, por favor? En este caso, el paciente ha logrado tanto flexionar la rodilla como flexionar el tobillo. Es decir, se encuentra en un grado de bloqueo motor 1, el cual es nulo, del 0%. Me había olvidado de referir el grado de nivel 2, que es la capacidad de flexionar tanto la rodilla como el tobillo. Pero, en este bloqueo, que es parcial del 33%, el paciente no puede flexionar la cadera. Esto lo vamos a pedir al paciente que pudiera flexionar la cadera levemente, alzando las piernas. ¿Pudiera por favor alzar las piernas? Ambas. Bájala. Entonces podemos ver la flexión de la cadera. Recordemos que la escala de Bromage debe realizarse independientemente en cada miembro inferior. Luego tenemos la escala de Aldrete. La escala de Aldrete es una escala de recuperación post-sedación que va a tener 5 características: actividad, respiración, circulación, conciencia y saturación de oxígeno, las cuales están puntuadas del 0 al 2, según descripciones. Para la actividad debemos ser que el paciente, si es incapaz de mover todas las extremidades, se le va a dar 0 puntos. Si mueve 2 extremidades voluntariamente o ante orden, se le va a dar 1 punto, y si mueve las 4, se le va a dar 2 puntos. Le vamos a subir el paciente. Puede mover las piernas ligeramente, puede flexionar ambas piernas, puede mover sus brazos. En este caso el paciente puede mover las 4 extremidades. Se le va a dar un puntaje de 2 puntos. En cuanto a la respiración, si el paciente se encuentra en apnea, se le va a dar 0 puntos. Si se encuentra en disnea o limitación para la respiración, se le va a dar 1 punto. Y si es capaz de respirar profundamente y toser libremente, debemos cumplir estas 2 condiciones, se le va a dar 2 puntos. Respire profundamente, por favor. El paciente puede respirar. Suelte. Pudiera toser. El paciente puede toser y puede respirar. Le corresponde 2 puntos. En cuanto a la circulación, va a ser medida mediante la presión arterial.
Si la presión arterial se encuentra por encima del 50% del nivel preanestésico, por eso es importante monitorear la presión a lo largo de todo el procedimiento, incluso al final, se le va a dar 0 puntos. Si la presión arterial se encuentra de 29 al 49% del nivel preanestésico, se le va a dar 1 punto. Y si la presión arterial se encuentra menos del 20% del nivel preanestésico, se le va a dar 2 puntos. En cuanto al nivel de conciencia, este no va a ser medido mediante escalas habituales como la escala de Glaucon, sino escala de Aldrete nos propone 3 ítems. El primero es que si el paciente no responde, se le va a dar el puntaje de 0. Si el paciente responde a la llamada, se le va a dar 1 punto. Y si el paciente se encuentra completamente despierto, se le va a dar 2 puntos. Esto lo podemos verificar comunicándonos con el paciente. Buenos días. Buenos días. El paciente ha respondido, es decir, se encuentra completamente despierto y es espontáneo. En cuanto a la saturación va a estar medida con el oxímetro del pulso y si encontramos una saturación por menos del 90%, se le va a dar un puntaje de 0. Si necesita oxígeno para mantener esta saturación, se le va a dar el puntaje de 1. Y si mantiene la saturación más del 92% a aire ambiente, se le va a dar el puntaje de 2. A mayor puntaje, es decir, si tiene un puntaje de 10 puntos, el paciente se encuentra recuperado totalmente. Pero si no alcanza estos 10 puntos, los criterios, dependiendo de cada establecimiento, se va a decidir su permanencia en la unidad de recuperación post-anestesia. Eso sería todo. Muchas gracias.